tal? Buenas tardes. Pues es un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes, continuando con nuestras transmisiones a través del internet. Le agradecemos a Dios que podamos, pues por este medio, poder compartirles la palabra de Dios. Y vamos a continuar. Recuerden que en este servicio eh, de domingo por la tarde tenemos nuestro estudio de Marcos. Así que vamos a continuar con nuestro estudio. Les invito por ahí, si tienen la Biblia a la mano, pues vamos a abrirla, a seguir estudiando. Les invito que abran su Biblia, los que tienen, y los que no, pues escuchen con mucha atención lo que dice la palabra de Dios. Bienvenidos todos, qué bueno que están aquí. Les invitamos a que se sigan uniendo. Así que les invito, abran su Biblia, libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, y hoy vamos a estudiar del versículo 40 al 45. Versículo 40 al 45. Bien, pues si alguien tiene su Biblia, lea junto conmigo, y si no, escuche con mucha atención lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 40, dice la palabra de Dios: Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén, esto dice la palabra de Dios. Les invito a que hagamos una pequeña oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que podamos entender lo que hoy nos quiere compartir el Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde porque estamos aquí, porque podemos seguir escudriñando tu palabra. Te pedimos que seas tú, que sea tu Espíritu Santo el que nos esté guiando y nos esté enseñando, Dios, esta palabra que quieres darnos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te pedimos por todos los que nos están viendo. Señor, seas tú el que nos hables y que sea de mucha bendición esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues como les decía, continuamos con el estudio de Marcos, y en esta ocasión pues estamos viendo eh, cómo Jesús limpia a un leproso, ¿verdad? Estamos ya en los últimos versículos de el primer capítulo de San Marcos. Amén. Y bueno, vemos aquí que dice, versículo 40, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Bien, recordemos, amados amigos, hermanos, que San Marcos se cree que fue el primer evangelio que se escribió. Hay algunos eruditos estudiosos que dicen que este fue el primer evangelio. Hay algunos otros que dicen que fue Mateo, pero bueno, lo importante es que la palabra de Dios nos puede enseñar mucho aquí, ¿verdad? Eh, entonces se cree que este texto que estamos leyendo aquí, en algunos otros evangelios ya lo encontramos un poco más adelante en otro contexto, pero Marcos aquí pues lo refiere aquí en el mismo capítulo, todavía cuando Jesús estaba en Capernaum, ¿verdad? Después de haber salido de la casa de Simón Pedro. Y por ahí se cree, ¿verdad?, que este pasaje sucedió tiempo después de esto, solamente que Pedro, pues, por la teología, pues, él decidió, pues, ponerlo aquí, pero, bueno, ese será caso de otro estudio. Ahorita vamos a escudriñar lo que nos dice aquí.
Entonces dice que vino un leproso. Bien, recordemos, hermanos, que un leproso, bueno, la lepra, pues como ya todos sabemos, y en aquellos tiempos la lepra era pues todo tipo de enfermedades en la piel, ¿verdad? Hoy conocemos la lepra como pues como una infección en la piel. En aquel tiempo toda persona que tuviera cualquier infección era lepra. Eh, Cuando una persona estaba enferma de lepra, se le consideraba una persona inmunda, ¿sí? Tenía que ser separado de, de toda la gente, tenía que salirse de la ciudad, tenía que andar en lugares desiertos, ¿verdad? Se consideraba incluso pues una persona que había pecado, ¿verdad? También la lepra es un símbolo del pecado. Entonces, eh, una persona que tenía lepra, pues se consideraba inmunda, la persona se consideraba inmundo también, todo lo que tocaba a esta persona, ¿verdad? La ropa que vestía, los utensilios que usaba. Por eso es que una persona que tenía lepra, pues tenía que andar eh, muy separada, muy alejada de la gente, eh, de la ciudad, para que no estuviera cerca de la gente. Entonces, eh, ellos mismos, ¿verdad? Su autoestima, pues, era reducida, era bajada hasta lo más bajo, ¿verdad? Ellos mismos se sentían sucios, se sentían inmundos, eh, se cohibían, tenían que esconderse en lugares muy apartados. Entonces, eh, que pudieran sobrevivir dependía pues, de la compasión, de la misericordia de la gente, ¿verdad? Que les compartiera un poco de alimento. Entonces, la gente que llegaba a compartirles alimento se los llevaba a donde estaban estas personas escondidas y pues quizás no se acercaban a ellos, ¿verdad? De lejos le dejaban la comida y ahí pues iban a tomarla. Entonces, eh, definitivamente una persona que tenía lepra pues era una persona muy separada de la sociedad, muy aborrecida, ¿verdad? Muy rechazada. Este, entonces esta persona, fíjense, dice que vino a él. Si dice que vino a él, esto quiere decir que le vio, hermanos, le vio, estaba caminando quizás por ahí, ¿verdad? Aquí vemos a Jesús que pues rompía toda los paradigmas, la costumbre de la gente, ¿verdad? Esa falta de amor, esa falta de misericordia. Caminaba en esos lugares, entonces por eso es que este leproso le vio y vino, dice que rogándole e hincada la rodilla, esto es pues un símbolo de humildad, reconociendo que pues Jesús era un hombre de Dios, eh, y también reconociendo su humildad, su pecado quizás, ¿verdad? Dice que hincada la rodilla le dijo, si quieres, fíjense, le dijo si quieres, no le dijo si puedes o como quieras, le dijo si quieres, es decir, poniendo toda su fe, teniendo la plena seguridad de que solamente que era que quisiera, porque podía. Ajá. Entonces le dice, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, no había, en ese momento no había lugar a duda. Estaba rogando misericordia. Quizás se sentía pues inmerecedor, ¿verdad? Del toque del maestro. Se sentía pues que no tenía derecho a ser tocado, a ser limpiado. Por eso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Eh, entonces aquí lo vemos a la condición, ¿verdad?, de leproso, pues lleno completamente de humildad, de, de baja autoestima y también pues sintiéndose indigno, ya que pues la sociedad así lo había hecho sentir, así lo había hecho sentir definitivamente. Entonces, pues solamente hincado, podemos creer que con el rostro pues mirando al suelo, ¿verdad? Con toda humildad, le pedía, si quieres, puedes limpiarme. Amén.
Esto nos enseña a nosotros, pues, esa humildad, ¿verdad? Sabemos nosotros que quizás no tenemos hoy una enfermedad física de lepra, pero eh, quizás el pecado, ¿verdad? Que es, como ya lo decía, el símbolo de, o la lepra es el símbolo de pecado. Quizás hoy nosotros, o usted, ¿verdad? Amigo, hermano, persona que nos ve, quizás usted se está sintiendo hoy rechazado, eh, con baja autoestima, ¿verdad? Indigno de recibir pues una sanidad, de recibir un milagro, de recibir atención de alguien. Eh, pues quiero decirle que aquí está pasando por aquí el Señor y que Él tiene todo poder. Entonces, vengamos a Él con toda humildad, así como este leproso que no dudó, solamente que lo hizo con toda humildad, dijo, por eso dijo, si quieres puedes limpiarme. Esto nos enseña a nosotros que el Señor puede todo, Él es todopoderoso y que no hay duda de que el Señor puede hacerlo, solamente si Él quiere, ¿verdad? Porque quizás no porque no pueda o porque no quiera tal vez también, sino porque quizás Dios tiene propósitos en todo esto, ¿verdad? Entonces, vengamos a Jesús como este leproso con toda humildad pidiéndole, ¿verdad? Y no, no rogándole. Fíjense que esto nos enseña otra cosa. Eh, También hay gente que hoy en día pues eh, hace declaraciones de declaro, de decreto, de muchas otras palabras que se hacen en oraciones muy pues escandalosas y todo esto, pero nosotros vemos aquí que no es necesario eso, nosotros esperamos en la voluntad de Dios, si Él quiere hacerlo, ¿verdad? No estamos nosotros, solamente Él tiene poder para hacer las cosas, amén, entonces solamente esperamos si Él quiere hacerlo, ¿verdad? Continuamos, dice el versículo 41, y Jesús, ¿quién? Jesús, el Señor que estaba en aquellos tiempos también está hoy aquí con nosotros. Jesús dice, teniendo misericordia de él. Misericordia es algo que se le da a alguien sin merecer, ¿verdad? Cuando se da un regalo, cuando se da un don, cuando se da algo sin merecerlo. Hay quienes no merecen nada. Entonces ahí es donde entra la misericordia, cuando entra el amor de Dios, es decir, dar sin merecerlo. Nosotros no merecíamos nada, por misericordia, por gracia Dios quiso darnos. Amén. Entonces dice que Él, Jesús, ¿verdad? Teniendo misericordia de Él, en otras versiones dice, teniendo compasión de Él, dice, de Él extendió la mano, extendió la mano y le tocó, fíjense, le tocó. Aquí es algo tremendo, hermanos. Jesús le tocó, fíjense, cuando era una persona con lepra, como ya lo comentaba hace un momento, era una persona completamente apartada, ni siquiera se le podían acercar a una persona que tuviera lepra, ni siquiera cerca de él. Y aquí vemos que Jesús le tocó esto mostrando que también la humildad de Jesús. Recuerden lo que dice Jesús, el que a mí viene yo no le echo fuera, ¿verdad? Entonces Jesús dice que le tocó, ¿verdad? Cuando quizás, qué tremendo, hermanos, amigos, saber que Jesús se acerca a nosotros, cuando quizás todo el mundo nos rechaza, cuando quizás somos indignos, nos sentimos indignos, rechazados, nos sentimos pues cargados de pecado, cargados de tantas cosas que no merecemos, pues el amor de nadie. Aquí Jesús dice que se acerca y no solamente se acerca, lo toca, dice, lo toca. Entonces dice que lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. Amén. Esto es algo poderoso que declara Jesús, quiero. El Señor siempre quiere, el Señor siempre quiere, el Señor a eso vino, el Señor a eso vino, Él dice que vino para proclamar las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos,
para dar sanidad a los enfermos. Entonces, el Señor quiere, el Señor siempre quiere. En algunas ocasiones lo hace de esta forma, porque vemos en el siguiente versículo, nos dice que al instante la lepra se fue de aquel hombre, ¿verdad? Quizás en algunas ocasiones no va a ser así, ¿verdad? Quizás usted ha esperado mucho tiempo, ha pedido a Dios que le sane, que le ayude en su necesidad y ha visto que no ha sucedido lo que usted espera. Este es un milagro que el Señor Jesús hizo de forma instantánea. Hay algunas ocasiones en que Él lo va a hacer de alguna forma, ¿verdad? Quizás tiene que haber un proceso, quizás Dios quiere preparar su corazón, ¿verdad? Quizás Dios quiere enseñar algo nuevo, pero lo que sí tenemos que tener seguro es que Él siempre quiere. Jesús siempre quiere, porque para eso vino el Señor. Amén. Así que no dudemos ni por un instante, Jesús siempre quiere, porque aquí vemos cómo le dice al leproso, quiero, sé limpio. Así que, versículo 42 dice, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio no solamente de la lepra, esto es algo muy importante, hermanos, porque una persona que tenía lepra en aquellos tiempos, no solamente estaba enferma físicamente, sino también espiritualmente. Una persona que tenía lepra no podía, estaba incapacitada para poder acercarse a las cosas sagradas, ¿verdad? No podía a rendir culto a Dios, era una persona inmunda. Entonces, el hecho de ser limpio aquí, no solamente de la sanidad física, sino también limpio del alma, era una libertad completa. Amén. Entonces, imagínense ustedes el gozo que en ese momento pudo sentir este hombre que quedó limpio completamente, limpio físicamente, limpio espiritualmente. Amén. Dice versículo 43, y entonces le encargó rigurosamente. Amén. ¿Quién le encargó? Jesús le encargó rigurosamente, es decir, pues con un mandamiento así firme, contundente. ¿Qué es lo que le encargó? Dice, le encargó rigurosamente y le despidió luego. ¿Qué es lo que le encargó aquí? Rigurosamente. Lo que dice el versículo 44, dice, le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces, esto es lo que le encargó rigurosamente, que no le dijera a nadie de lo que había acontecido, que él lo había limpiado. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí vemos ya nuevamente a Jesús prohibiendo, ¿verdad? Encargándoles que no mencionaran a nadie. No era porque Jesús se anduviera escondiendo, ni porque anduviera haciendo algo indebido, ¿verdad? Sino porque, como ya vimos anteriormente, dice que la gente corría, se agolpaba, buscándole, siguiéndole, porque pues pensaban que eso era todo lo que traía Jesús. Entonces, si esto se empezaba a divulgar, pues la gente iba a correr, a buscarlo, a estar impidiéndole que cumpliera con el propósito principal por el cual Jesús había venido. Y como ya les comentaba en la lección pasada, Jesús no vino solamente eso, y eso no era el propósito principal a lo que vino Jesús, eran las señales para que le pusieran atención, ¿verdad? Recordemos que el Señor Jesús, cuando le preguntaban si Él era el Mesías que estaban esperando, Él dijo, vengan y vean, ¿verdad? Entonces, solamente era para señal de que tenía poder de Dios, porque el propósito principal ya sabemos, tenía que predicar el Evangelio, tenía que cumplir con el propósito principal por el cual había venido a este mundo. Entonces, si se empezaba a divulgar y si todos los que eran sanados, todos los que eran libertados de demonios y todos los milagros que recibían empezaban a divulgar y empezaban a gritarlo a los cuatro vientos, le iban a impedir, como ya lo vemos en el siguiente versículo, le iban a impedir que el Señor Jesús
pues cumpliera con su propósito principal, ¿verdad? Entonces dice, no lo digas a nadie, sino que ve y muéstrate al sacerdote, ¿verdad? Vemos aquí que nuestro Señor Jesús, pues para él era muy importante cumplir la ley, era muy obediente de la ley, y no, como él mismo lo dice, no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la verdad. Y le dice, ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Esto lo vemos allá en Levítico en el capítulo 13, también en el capítulo 14, desde el versículo 32, 2 al 32 en Levítico, donde habla las leyes acerca de la lepra, cómo tenían que, pues, cuando quedaran limpios, cuando quedaran sanados, tenían que ofrecer, pues, algunos presentes como testimonio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le estaba mandando el Señor Jesús que hiciera este leproso que había sido limpio. Y versículo 45 dice, pero ido él, o sea, cuando se fue este varón que había sido limpio, que había sido sanado, dice que comenzó a publicarlo a mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Eh, Algo muy importante, hermanos. Ido él, ajá, aquí podemos comprender, ¿verdad?, cómo nosotros como seres humanos nos movemos por el corazón, nos movemos por nuestras emociones. A veces no alcanzamos a comprender el propósito principal por el cual estamos aquí, por el cual hemos sido llamados, por el cual Dios nos ha sanado, nos ha libertado, ¿verdad? Eh, este varón no había comprendido todavía muy bien el principal propósito de Jesús. Estaba pues lleno de gozo, dice que comenzó a publicarlo. En ese momento se le olvidó completamente que Jesús le había encargado, dice que rigurosamente le había encargado que no lo dijera a nadie, ¿verdad? Pero dice que él es que hizo todo lo contrario, ¿verdad? Comenzó a publicarlo, comenzó a decirle a todo mundo y a divulgar este hecho. Amados hermanos, es bueno que nosotros publiquemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero mejor es que nosotros compartamos el mensaje de salvación. Amén. Recuerden lo que decían también los 70 enviados. Dice que regresaron muy emocionados diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre y sanando enfermos, echando fuera demonios. Y el Señor les dijo, pues que no se gozaran tanto de eso, sino de que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, eh, pero los seres humanos así somos emocionalistas. Lo tremendo es que muchas veces la emoción, pues así se queda, ¿verdad? Lo más importante sería que la emoción, el gozo que sentimos, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, cuando Dios hace cosas grandes, esa emoción, ese gozo que sentimos, se convirtiera en una convicción real, firme, que nos hiciera permanecer firmes hasta el fin, ¿verdad? Entonces, dice que lo comenzó a divulgar y esto pues propició algo, que el Señor Jesús pues ya no pudiera entrar libremente porque la gente pues corría, solamente esto es lo que esperaba, sanidad, libertad y todas estas cosas milagrosas, poderosas que Jesús estaba haciendo. Fíjense aquí algo muy importante, hermanos. Antes de que fuera sanado este leproso, ¿quién es el que no podía estar en la ciudad, adentro de la ciudad libremente? Pues el leproso, ¿verdad? Porque dice que era desechado, pues era inmundo, rechazado, y, y entonces cuando fue sanado,
fue a divulgar todo esto. Ahora el que no podía entrar era Jesús, el que le había sanado, ¿verdad? La palabra nos enseña cómo Jesús toma nuestro lugar. Amén. Él es el que carga nuestro pecado y Él es el que por nosotros se hizo pecado y Él cargó nuestro pecado. Aquí es donde nosotros podemos entender cómo Él toma nuestro lugar. Amén. Entonces dice que ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, pero fíjense, afuera en los lugares desiertos, y venían a Él de todas partes. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que a Jesús se le encuentra en el lugar, quizás en el lugar del desierto, en el lugar de la pobreza, se encuentra en el lugar del rechazo, se encuentra en el lugar en donde nadie nos espera, en donde nadie nos quiere. Allí está Jesús. Dice que allí estaba en lugares desiertos, en lugares apartados, en lugares donde quizás había frío, había hambre. Allí estaba Jesús. Y ahí está Jesús. Quizás tú te encuentres hoy en un lugar de rechazo, en un lugar desierto, en un lugar en donde quizás nadie te atiende, nadie te escucha, ¿verdad? Te sientes quizás con tu autoestima pues quebrantada por los suelos, has sentido rechazo, te sientes quizás indigno por causa del pecado o por cualquier situación difícil, por la enfermedad. Déjame decirte que Jesús ahí está, en ese lugar, en donde nadie se acerca, en donde el mundo desprecia, ese lugar triste, solitario. Ahí está Jesús. Dice que venían a Él de todas partes. Amén. Donde quiera que te encuentres, quizás en el bullicio, quizás en el lugar en donde hay hipocresía, en donde hay clases sociales, en donde hay solamente gente que no comprende, que no tiene amor. Allí te encuentras, ven a Jesús, ven al lugar solitario, ven al lugar desierto, allí está esperándonos, allí está esperándote con los brazos abiertos. Así que vamos a hacer una oración. Te invito, querido amigo, querido hermano, si te sientes hoy que estás en ese lugar desierto, solo, rechazado, ven a Jesús, ven. Aquí está el Señor Jesús, apartado, separado de todo el bullicio, separado de la hipocresía, de la vanagloria, de la riqueza incluso, ¿verdad? Está Jesús. Vamos a hacer una oración y principalmente si tú pues no conoces a ese Jesús que está rompiendo todos los paradigmas de la sociedad. Quizás no conoces a ese Jesús que te toca, que te quiere tocar a ti que has sentido la necesidad de un consejo, de un abrazo, de una palabra, de una sanidad. Vamos a orar. Amado Jesús, te agradecemos en esta tarde, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, que aunque estemos sucios, aunque estemos cargados de lepra, que es el pecado, Señor, aunque todo mundo nos rechace, Dios, tú estás ahí, tú estás aquí, Dios. Señor, queremos acudir a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Queremos decirte, Señor, que nosotros venimos a ti, Señor Dios. El mundo, toda la sociedad, todas las esferas, Dios, nos rechazan, nos echan fuera. Señor, tienen, a lo mejor tienen pues asco, tienen miedo de nosotros. Acudimos a ti, Señor Dios. Tu palabra dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice tu palabra, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Dios, acudimos a ti, Señor, humildemente, Señor Dios. Así como este leproso dice que hincada la rodilla, Señor Dios se acercó a ti y te dijo, si quieres, puedes limpiarme, Dios. Queremos decirte, Dios, si quieres, porque, Señor Dios, tú todo lo puedes. No dudamos, Señor Dios, solamente si quieres, Dios.
En el nombre de Jesús, nosotros no queremos, Señor Dios, declarar ni decretar ni, Señor, decir nada, que solamente tú puedes hacerlo conforme a tu voluntad, amado Dios. En el nombre bendito de Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesús, que vino, Señor Dios, a este lugar desierto, solitario, triste, que vino hasta acá a alcanzarnos, Señor, en donde estábamos en nuestra inmundicia, en nuestro pecado, hasta acá vino a alcanzarnos. Gracias, amado Dios. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor Dios, para que vengas, nos rescates y nos hagas limpios, amado Dios, y para poder entrar ante tu presencia, Dios, limpios, lavados por tu sangre preciosa, y adorarte y rendirte todo nuestro corazón a ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues gracias por estar ahí, por escuchar este mensaje, deseando que haya sido de bendición, y les invitamos a que no se pierdan pues estas enseñanzas, estas conferencias que estamos compartiendo a través de nuestras plataformas de internet, y invite a un amigo que esté allí con usted aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Dios les bendiga, gracias.